Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de reflexión, este tiempo de instrucción, este tiempo donde debemos tener un corazón dispuesto, un corazón enseñable, para que la palabra pueda hacer esa obra y cumplir ese propósito con el cual ha sido enviada. La palabra en sí tiene poder, la palabra en sí tiene vida, pero recordemos aquella parábola del sembrador, que la misma semilla cayó en diferentes terrenos. Entonces, no depende de la semilla, depende del terreno, porque la semilla en sí tiene vida. Dice la palabra que esta semilla cayó entre espinos, otro entre pedregales, creció una raíz, pero no fue profunda, vino el sol, la secó, vinieron las aves de los cielos y se llevaron la semilla, pero la que cayó en buena tierra, siendo la misma semilla, esta fue la que germinó y la que dio fruto. Que hoy, como pastores, pedimos que tu corazón y tu vida sea esa buena tierra, donde esta semilla cae, germina y da fruto. Y vas a ver fruto en tu vida, en tu familia, porque ese es el poder de la palabra. En sí la palabra es vida, porque es la misma voz de Dios en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo devocional. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en este tiempo, en esta hora de recibir de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Alabamos tu nombre por este día, por este tiempo donde tú nos permites, Señor, Amén. Estar delante de tu altar, delante de tu presencia. Una misericordia más, Señor, un tiempo, un día para aprender, para ser enseñados, edificados, corregidos e instruidos en tu bendita palabra, Señor. Guárdanos en este día, Espíritu de Dios, enséñanos, amado Padre, a cada uno de nosotros, que de toda cosa guardada, guardemos nosotros mismos nuestro propio corazón, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a retener lo bueno y desechar lo malo, Señor. A ser propicios en los tiempos, Señor, y entendidos en los tiempos. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, estamos de camino, estamos comenzando a subir a ese monte Eremos, que es el monte conocido y más conocido como el monte de las bienaventuranzas. Y es verdad que las bienaventuranzas son la descripción perfecta del reino de Dios, pero sobre todo es la descripción perfecta del carácter de los hijos de Dios. Es la descripción del carácter que debemos tener nosotros, los hijos de Dios. Por eso es tan importante que subamos a este monte, que indaguemos sobre esas bienaventuranzas, y al nosotros indagar, al nosotros poder reflexionar sobre ellas, entonces vamos a poder examinar nuestras propias vidas. Que el propósito de este monte, que cuando nosotros estemos allí, es el poder examinar nuestras vidas, el saber cómo estamos cada uno de nosotros. Sabes que cuando tenemos un esfuerzo físico es cuando nosotros comenzamos a evaluar cómo estamos nosotros, cómo está nuestra salud. Cuando estamos subiendo unas escaleras, cuando estamos subiendo algo empinado, entonces entramos a evaluar qué tanto físico tenemos, qué peso es el que tenemos. Y ahora sí vamos a ver la importancia de hacer algún tipo de deporte, de poder llegar a tener un mejor estado físico. Y es cuando nosotros estamos subiendo a este monte Eremos, a este monte de las bienaventuranzas, donde debemos examinarnos cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros nos fijamos, desde el versículo 1, allí de San Mateo, capítulo 5, San Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, describe el carácter del cristiano. Se describe el carácter del cristiano, de los hijos de Dios. El resto del Sermón del Monte, porque no solamente fueron las bienaventuranzas, sino el resto del Sermón del Monte, habla de la conducta. Esa conducta que se desprende del carácter. Entonces, los primeros 11 versículos que tú ves allí, del capítulo 5 de San Mateo, está describiendo entonces el carácter del cristiano. De ahí en adelante se comienza a hablar de la conducta del cristiano. El carácter siempre precede a la conducta. Es decir, que lo que somos determina lo que hacemos. Nunca al contrario. Te lo repito. Es decir, que lo que somos, eso va a determinar
lo que hacemos. Si somos manzanos, lógicamente daremos manzanas. Si somos perales, pero no el apellido, sino el árbol. Si somos perales, no podremos dar manzanas, Amén. aunque nos obliguen. No vamos a poder dar manzanas. Entonces, esta de la conducta, cuando se habla de la conducta, ¿sabes? Primero esas conductas nos van a dejar ver el carácter que cada uno tenemos, de lo que somos. Entonces, si somos manzanos, vamos a dar manzanos. Si somos perales, vamos a dar peras. Por eso es que en el Sermón del Monte vamos a encontrar las características. Y esas características harán que nuestro carácter produzca un comportamiento. Es nuestro carácter lo que va a producir un comportamiento. Entonces vamos a saber el carácter de una persona por su comportamiento. Por eso debemos entender que la vida cristiana no consiste meramente en corregir conductas, que eso es tal vez uno de los errores que hemos cometido como iglesia, como individuos, querer solamente corregir conductas. Más bien es tener una verdadera y auténtica relación con Dios. Y esto hará que nuestro carácter sea transformado y como resultado tendremos conductas en línea a la palabra de Dios y en línea a la voluntad de Dios. Quiero repetirte esto. Entonces, la vida cristiana va más allá que de preocuparnos solamente por corregir conductas, sino más bien la vida cristiana debe ser un enfoque total en una relación íntima con Dios. Y esa relación íntima con Dios hará que ese poder de la palabra y de su presencia vaya transformando ese carácter en mi vida. Y entonces voy a tener conductas en línea a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque si nos enfocamos solamente en corregir conductas, el interior, el ser, el carácter seguirá siendo el mismo. Y esas conductas se podrán corregir por unos días, por unos meses, pero la persona volverá a su antigua condición, y todo porque su carácter siguió siendo el mismo. Y necesitamos ser transformados y renovados en nuestro interior, en nuestro espíritu. Eso es lo que necesitamos apuntar. Señor, no solamente una conducta, que es importante, porque dice la palabra que el que robe no robe más. Eso es conducta. Que el que se airaba, que el que era malediciente, son conductas. Pero todo esto es el resultado de una transformación genuina y de una renovación en nuestro carácter. Conforme tu carácter, entonces esas van a ser tus conductas. Amén. Amén. Ahora recordemos que las conductas deben ser el resultado de una intimidad. Debe ser el resultado de una revelación de lo que Dios nos revela a través de su palabra. No puede suceder lo contrario, porque por eso es que los resultados no permanecen. Amén. Son cambios temporales, por un tiempo. Por un tiempo cambiamos, por un tiempo nos volvemos cristianos genuinos y verdaderos, por un tiempo. Pero con el transcurrir de los días, nuevamente se vuelve a caminar en los mismos hábitos y en las mismas conductas. ¿Por qué? Porque no pasó algo en el interior. El pastor nos está hablando de una relación. Una vida cristiana va más allá que cambios de hábitos y de comportamientos. La vida cristiana se debe basar en una relación. Y esa es la que nos lleva a los cambios que van a permanecer. En la reunión de mujeres yo les hablaba un poco acerca del tema y les decía que tanta revelación hay. Ahí es donde nos podemos dar cuenta que tantos cambios hay, genuinos, verdaderos y que permanezcan en nuestra vida. Porque por eso es que muchas veces decimos, ¿y qué pasó con tal persona? Se volvió atrás, su condición volvió a ser la misma. Porque la pregunta era, ¿fue simplemente un cambio natural o fue un cambio trascendental? Porque si fue un cambio trascendental es el que no cambia, el que no varía. Pero si fue un cambio temporal, pues sencillamente se fue cristiano por un tiempo, pero nuevamente se vuelve a la condición antigua. Amén. Entonces, el Sermón del Monte son las características de todo cristiano. Estas características harán que nuestro carácter produzca un comportamiento genuino. Ahora, estas características, ojo, estas características se deben dar en todos los cristianos. No en algunos solamente. Estas características, lo que hemos estado viendo, se deben dar en todos los cristianos, no solamente en algunos. Ahora, también decimos que
todos o todas en todos. Todas en todos. Primero, que estas características se deben dar en todos los cristianos. Estas características en todos los cristianos. Pero también debemos decir que deben ser todas en todos. Es decir, que todas estas características se deben dar en todos los cristianos. No unas sí y otras no. Porque muchas veces nosotros somos como selectivos. Lo que a nosotros nos conviene y se ajusta. Pero todas estas características se deben dar en todos los cristianos. No unas sí y otras no, sino todas, en sí todas, porque es el carácter del cristiano y debemos apuntar cuántas de estas características las podemos decir, las tenemos. Entonces decimos y repetimos, estas características se deben dar en todos los cristianos, no solamente en algunos. Y también todas las características en todos los cristianos. No algunas características, son todas. Entonces que esto quede claro. Amén. Entonces se deben dar en todos los cristianos y también todas deben estar en todos los cristianos. Amén. Amén. En todos los cristianos. Aquí y ahora. Dios no quiere que tú entres al reino solamente cuando te mueras. Dios quiere que tú entres al reino ahora que estás vivo, porque Dios es un Dios de vivos. Es aquí y ahora. Esta palabra se debe cumplir ahora, aquí y ahora. No fue para el tiempo de Jesús. No fue solamente en el año 600 después de Cristo. Sino que esta palabra es una palabra en sí, toda la escritura es la que permanece. Pero estas características permanecerán hasta el último ser que nazca en esta tierra antes de que el Señor venga. Debe cumplir estas características. Es aquí y ahora. Hoy es para ti esta palabra, es para nosotros. Estas características son el producto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esto no es cuestión biológica. Esto no significa que tal vez alguna persona pueda o por naturaleza nazca bueno. No, es por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas y que eso lo podamos tener claro. Y hoy vamos a tratar el tercer punto de este sermón del monte, de este monte Eremos. Entonces ya hemos visto 2 puntos. ¿Cuáles son los 2 primeros? Pastora, por favor, lee el versículo 1, versículo 2 y 3. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los Entonces cielos. ya vimos, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces vamos hoy a ver este punto. Es nuestra segunda bienaventuranza. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es necesario aclarar que Jesús no se refiere al llanto producido por caprichos. Dice, bienaventurados los que lloran. Pero hay muchas razones por las que tú y yo lloramos. Los que manipulan, ¿no? No es un llanto por manipulación, no es un llanto por caprichos, y dice bienaventurados. Pero aquí hay como una paradoja. Bienaventurados. O sea, estarán alegres y bendecidos los que lloran. Pero ¿a qué llanto se refiere la palabra? ¿Por qué dice bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. Antes de llegar a explicar este punto, queremos compartir con ustedes las 3 ocasiones en las que Jesús lloró. Y tú lo puedes leer en Lucas 19, del versículo 28 en adelante. Lucas capítulo 19, del 28 en adelante. La palabra dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es tu paz. Y comienza a hablarles de la visitación que él estaba haciendo al pueblo de Israel. Allí en Lucas capítulo 19, versículo 28. Cuando Jesús entró, la gente comenzó a alabarle. Y los fariseos se sintieron celosos y le dijeron, Señor, manda a tus discípulos, manda a tus seguidores que se callen. Y fue cuando Jesús dijo, aun cuando ellos callaran, las piedras terminarán y seguirán alabando. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 44. ¿Qué dice? Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow. Yo te invito a que subrayes esa palabra, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso daría para un wow. Jesucristo llora cuando entra a Jerusalén. Porque allí la palabra dice en la escritura que él cuando entró, dice que él lloró. En ese momento Jesús lloró. No solamente cuando Lázaro murió. Dice que él lloró. Y Jesucristo llora cuando entra a Jerusalén, no porque está viendo el pasado de Jerusalén, no porque estuviera viendo o recordando el pasado de Jerusalén, que de por cierto había sido muy duro. Más bien Jesucristo llora por el presente de Jerusalén, porque no están captando, porque no tienen clara, porque no están discerniendo, no disciernen la visitación del Hijo de Dios, no están entendiendo que Él está caminando por esas calles, que el que está caminando por esas calles es el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Y Jerusalén no entiende la visitación de Dios, porque allí lo dice la palabra, por cuando no conociste los tiempos, ya había sido profetizado. Pero aún todos y muchos de los que estaban a su alrededor no lo entendían. Ni siquiera lo estaban celebrando como deberían hacerlo. Jesús llora, escucha esto, Jesús llora el presente ciego de Jerusalén y el futuro incierto que ellos tenían. Y les dice, tus enemigos te van a rodear, te van a destruir, van a tratar de hacerte daño. Mira el versículo 43 y 44, mira lo que dice el Señor Jesús de ellos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto vendría porque Jerusalén no entendía y no había entendido la visitación de Jesús. Todo esto iba a venir porque ellos no entendieron. Jesús lloró por la ciudad. Jesús lloró porque no quería que la ciudad sufriera. Lloró por ese presente ciego y por el futuro incierto, mas no por el pasado de Jerusalén. Deja de llorar tu pasado. Deja de llorar tu pasado. Ya con nuestro pasado no podemos hacer mucho. No podemos cambiarlo. Pero lo que sí podemos hacer es dejar de caminar en un presente ciego y en un futuro incierto. Y humanamente caminaremos en una incertidumbre. Pero cuando hablamos que el Señor está en medio de nosotros, no habrá incertidumbre. Amén. No habrá incertidumbre. Deja de llorar tu pasado. Deja de llorar tu pasado. No podemos seguir caminando en un presente ciego y en un futuro incierto. Eso era lo que lloraba Jesús. Jesús lloraba por esa ciudad porque él sabía que estaban caminando en un presente ciego y en un futuro incierto. Y entonces el Señor les dice, y ustedes van a sufrir gran daño. Tardos para entender. Tardos para entender. ¿Por qué ustedes no entendieron la visitación? No lo han entendido. Y Jesús les dice en el versículo 42, ¿qué es lo que dice el versículo 42? Dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Está encubierto tus ojos, había mira. una ceguera espiritual. Jesús lloró por la falta de visión que tenía Jerusalén. Había una ceguera, habían unas escamas sobre los ojos que no les permitía ver ni ser entendidos de los tiempos, ¿verdad? No lo habían entendido y aún renegaban, ¿no? Miremos lo que dicen los fariseos. Los fariseos le dicen al Señor, reprende a tus discípulos porque ellos estaban alabando y glorificando el nombre de Dios. Y es ahí donde el Señor les dice, si ellos callaran, aún las piedras clamarían, ¿verdad? Enseñándoles que era el tiempo de la predicación de la palabra, pero que ellos estaban tan ciegos que no entendían, no veían, no sabían, no tenían en alta estima la visitación del Señor, ¿no? Y tenían una falta de visión. Ahora, ¿cuál visión? ¿Cuál era esa visión que no tenían? Ellos no entendían que el mismo Dios estaba presente en medio de ellos, haciendo maravillas. Muchas veces nosotros, al igual que Jerusalén, por la misma religiosidad que habían ellos, no les permitía ver. A veces somos tan religiosos que ni siquiera logramos discernir las visitaciones, no logramos discernir la palabra, no logramos discernir de los tiempos, no somos apercibidos de los momentos que estamos viviendo. Y eso es lo que me iba a referir. Muchas veces nosotros, al igual que Jerusalén, no discernimos.
no discernimos la visitación, porque aquí lo que está hablando la palabra, ellos no entendían los tiempos de la visitación, o sea, no discernían, y muchas veces no discernimos la visitación de la presencia de Dios. No entendemos la visitación del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, falta discernimiento. O se tienen poco, ¿no? Sí, entonces ellos no discernían los tiempos de la visitación y tampoco tenían una visión, porque dice que estaban cegados. Entonces, en esta mañana, que quede como esa ancla para nuestra vida, antes de seguir con esto, con las bienaventuranzas, el Señor Jesús nos trae esa gran enseñanza a nuestra vida. Jesús lloró por un presente ciego y un futuro incierto de Jerusalén, porque Jerusalén no estaba entendiendo la visitación que estaban teniendo. Y nosotros necesitamos entender los tiempos, necesitamos tener discernimiento, que en esta mañana pueda quedar en tu vida, en tu corazón, para tu oración y para la posteridad. Que en tu oración podamos decir: Señor, necesitamos el discernimiento de los tiempos. Señor, el saber cuando tú estás en medio de nosotros, esa visitación del Rey de Reyes, haciendo los milagros y las maravillas. Que no seamos los que enmudezcamos, que no seamos los que estamos ciegos, sin entender los tiempos, sin entender la visitación, sin no tener la visión clara, porque era lo que sucedía. Ellos no tenían esa visión de entender que el mismo Dios estaba presente en medio de ellos haciendo maravillas, que el que se paseaba por esas calles era el Rey de Reyes, que el que se pasea por tu casa. Muchas veces lloramos por el pasado, cuando el Señor ya tiene en control tu presente y está bendiciendo tu futuro. Deja de llorar por tu pasado y comienza a ver la bendición de Dios en tu presente, y porque Él ya tiene en sus manos también tu futuro. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Pero no los que lloramos por un pasado, no los que lloramos por las pataletas, no los que nosotros tal vez lloramos por los caprichos. No es a esto a lo que se refiere. Y por eso necesitamos, una vez más, otro día de devocional para poder explicar y poder llegar a entender, tal vez en lo más mínimo, a qué se refiere la palabra. Entonces, la primera vez que Jesús lloró, o lo que registra la palabra, es porque llegó a Jerusalén y ellos no entendían la visitación que estaban teniendo, porque no tenían esa visión clara, porque allí lo dice la palabra de Dios, cuando dice en el versículo 42, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No tenían una visión. Estaba pasando por el frente el Rey de Reyes, pero ellos estaban velados, sus ojos estaban velados. Que sea el Señor en esta mañana trayendo esa luz y quitando ese velo de nuestra vida, quitando ese velo de nuestros ojos, porque muchas veces tenemos o creemos y consideramos que estamos haciendo lo correcto cuando no es así. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias. Damos y te bendecimos en esta hora, Espíritu de Dios. Te exaltamos, Dios. Damos a ti las gracias, Padre bueno. Damos a ti la Señor, gracias por tu palabra, porque hoy nos enseñas. Gracias, Señor. Bienaventurados los que lloran. Caminamos en tu voluntad, Señor. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, De la gloria. dice que muchos le alababan, pero los fariseos querían enmudecer a aquellos que podían entender que quien entraba era el Hijo de Dios. Pero Jerusalén estaba ciega, y Jesús lloró por su pueblo, por su tierra. Jerusalén tenía un presente ciego y un futuro incierto. Señor, que nosotros no lloremos nuestro pasado, que no tengamos un presente ciego ni un futuro incierto. Nuestro presente y nuestro futuro está en tus manos, Señor. De nosotros, como también de cada uno de los que se conectan, amado Rey. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que nuestro entendimiento no esté cegado. Que no nos ceguemos, Señor. Señor, que no hayamos perdido la visión. Que entendamos los tiempos de tu visitación, amado Padre. En el nombre de Jesús. Señor, que entendamos los tiempos de entrar, de salir, porque así lo dice tu palabra, hay tiempo para todo. Que entendamos los tiempos, Señor, de reír
reír y de llorar, que entendamos los tiempos de abrazar y abstenernos de abrazar, que entendamos los tiempos de sembrar y de cosechar, que los entendamos, Dios, en el nombre de Jesús, que seamos entendidos en los tiempos. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te bendecimos en esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Bueno, amada familia, bendiciones, gracias por haber estado allí conectados. Recordemos, el día de mañana tenemos tiempo de ayuno a las 9 de la mañana en la congregación. El día sábado, jóvenes, sábado, numeral sin filtros, numeral sin filtros. Hay una imagen que me enviaron los líderes de jóvenes y la verdad no entendía muy bien esto y le pregunté a la líder de jóvenes, a mi sobrina Angie, le dije, mamá, ¿y qué significa? Eso parece un fantasma, no me gusta esa imagen. Y entonces me dijo, pregúntele a alguien joven, ¿qué es eso? Le tuve que preguntar a mis hijos y mis hijos me explicaron qué era eso. Es una aplicación para filtros y bueno, no sé. Entonces le agradecí a mi sobrina, a la líder de jóvenes, el que me recordó que ya los años han pasado y que ya las canas están sobre mi cabeza, porque dijo, pregúntele a alguien joven para que le pueda explicar, tío. Entonces, numeral sin filtros, ustedes van a ver, y yo creo que si algún adulto llega a ver esa publicidad, va a pensar lo mismo que yo. No me gusta porque eso parece un fantasma, ¿eso qué es? Pero es por la aplicación, numeral sin filtros, y eso va a tener una aplicación a la predicación, a estar sin filtros. Y mi hijo Johanan me explicaba que es una aplicación en la cual se pueden colocar orejitas, se pueden colocar bigotes, se pueden hacer, bueno, una serie de cosas. Entonces, necesito también aprender y entender, por eso voy a estar con los jóvenes para saber ese numeral sin filtros. Está bien interesante el tema, así que los esperamos. Y el domingo, 7, 9 y 11 de la mañana. Un abrazo, bendiciones y que tengan un día en paz. Dios les bendice.